Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado, Dios te bendiga. Qué bueno, qué lindo, qué gozo estar nuevamente contigo a través de estos medios para traer una palabra de vida, una palabra de bendición y no de maldición. Porque es palabra de aquel que bendice y no maldice. Palabra de Jehová Dios de los ejércitos. Estamos dándole continuación a la serie acerca de Juan 1:12, acerca del potencial que Dios ha puesto adentro de todo ser humano. Cuando Jehová Dios creó a Adán y a Eva, le sopló y el hombre se hizo a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Cuando pecaron, perdieron esa semilla, ese potencial, el señorío de la tierra. Lo perdieron. Pero en Jesús, el segundo Adán, lo recobramos. Por eso dice Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa potestad está dentro de ti y de mí. Dios nos está restaurando a la comunión y a la posición de señores y reyes que teníamos antes de la caída de Adán y Eva, por supuesto. Explorando esa preciosa semilla de redención y autoridad y posición espiritual que hay adentro de ti y de mí a través del nuevo nacimiento, de recibir a Cristo Jesús como Salvador y como Señor. Hemos regresado al Génesis y vamos por el capítulo 9. Este capítulo tiene varias controversias. Sabes que mi estilo de enseñanza es que yo no te digo esto es así. Si yo no estoy seguro, porque la Biblia no lo explica claramente, yo te expreso que es mi opinión y te expreso cuando otros teólogos o maestros dicen que es esto, para que tú inteligentemente puedas llegar a tu propia conclusión. Este capítulo es bien controversial y hasta cierto punto es solamente apto para adultos, porque vamos a hablar ciertas cosas aquí que son feas, pero son verdades del mundo que habitamos y el mundo en que vivimos. Y bueno, vamos a entrar, ¿ok? Vamos a entrar de lleno, bendito sea el Señor. Estoy leyendo Génesis capítulo 9, Noé salió del arca, se acabó el diluvio, Noé ofreció un holocausto a Jehová espléndido, extraordinario, espectacular. Un holocausto que se tardó, me imagino, meses poder ofrecerlo, porque ofreció de cada animal limpio, ofreció a Jehová Dios. Pero ahora, a Noé, la realidad de lo que le ha sucedido como que le dio paz. Noé se da cuenta que toda la raza humana, que todo lo que respira, fue ahogado. Que solamente quedan él y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, y los animales que salieron con él del arca. Y eso parece que le dio un shock emocional, mental, espiritual, no sé decírtelo. Y Noé, después que ofrece un holocausto, lo próximo que vemos en la vida de Noé es que Noé se da una juma, se emborracha, pero bárbaramente. Vamos a leer Génesis 9, del 18 al 29. Dice así la palabra de Jehová, y leo a la letra. Génesis 9, 18 al 29. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra,
y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Bien, hemos leído tremendo bocado bíblico. Vamos a recordarnos de ciertos puntos de la homiléptica que hay que tener en cuenta cada vez que se estudia cualquier materia. En específico, a mí me gusta aplicarlos a la Biblia porque eso nos mantiene enfocados en los propósitos y designios de Dios. Mira esto. Cada vez que tú vas a leer la Biblia, tienes que considerar estos 3 puntos. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Y por qué les escribió? Y de ahí, en conjunto con el fondo histórico, entonces tú puedes disertar y entender lo que se está diciendo. Y en muchas ocasiones, y es necesario que tú hagas esto, porque en muchas ocasiones cuando tú exploras quién lo escribió, a quién se lo escribió y por qué se lo escribió, y el fondo histórico y cultural en el cual está escrito, te das cuenta que hay muchas cosas en la Biblia que no tienen nada que ver contigo. Tú no estás viviendo en el siglo I, tú no estás siguiendo a Moisés en el desierto, tú no estás viviendo en la antigua Jerusalén, tú no estás viviendo en la antigua Grecia. Y por eso es importante saber quién escribió, a quién y por qué, y el trasfondo bíblico. Este libro de Génesis a mí me encanta, porque yo lo considero, lo he dicho 1000 veces, te lo diré 1000 veces más. Es el libro más profético que existe en toda la Biblia. Génesis lo dictó Dios. El autor de toda la Biblia es Dios. Pero Génesis tiene esta peculiaridad. Moisés saca al pueblo de Dios, a los judíos de Egipto, los lleva a través del Mar Rojo, llegan al monte Sinaí. Dios le dice a Moisés: sube acá. Moisés sube y está 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, recibiendo palabra. En mi película, Dios le dice a Moisés: siéntate y escribe lo que yo te enseño y lo que yo te digo. Porque el profeta no solamente oye y habla, el profeta ve. Entonces Moisés está escribiendo con un papiro y una pluma de estilo egipcio, porque de ahí viene él viene de una escuela egipcia, y él está escribiendo lo que Dios le dicta, sin cambiar palabra, sin añadirle y sin quitarle. Me encanta este libro porque este libro nos enseña el estilo literario de Dios. Dios como autor tiene un estilo literario. Por eso enfatizo tanto acerca de qué Biblia tú usas. Es necesario que la Biblia que tú usas, la traducción que tú estás usando, tenga un estilo literario que refleje la mente y el corazón y el espíritu de Dios. A veces la traducen de tal manera que pierden el estilo literario. Y vas a ver por qué eso es tan necesario en este relato. Dice, Sem, Cam y Jafet. Interesante que no están en orden de mayor a menor ni de menor a mayor.
Dios, cuando le dice a Moisés, escribe que estos son los hijos de Noé que salieron con él del arca. Dice Sem, Cam y Jafet. Sin embargo, después nos enteramos que Cam es el más joven, pero no está ni al final ni al principio, está en el medio. También vemos que dentro de ese versículo 18, Dios enfatiza que Cam es el padre de Canaán. En el versículo 18, salieron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en el relato ya tú leíste y vamos a ver que Cam hace algo que se merita una maldición. Seguimos leyendo. Después que Noé sale del arca, ofreció su holocausto, comienza Noé a labrar la tierra y planta una viña. Ahora, mira esto, porque esto es algo acerca del estilo literario de la Biblia que tú tienes que aprender. Estoy seguro que muchos ya lo han visto. Entre un versículo y el próximo pueden pasar días, meses y años. Décadas aún. El tiempo de un verso al otro se discierne por lo que un verso dice y dice el otro. Dice así, y te repito. Comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. ¡Wow! En esos 4 o 5 cosas que se dijeron, pasaron meses. Yo indagué Google y dice que una viña se tarda de 3 años para producir uvas que se puedan usar. Y estas uvas, para convertirlas en vino, hay que machucarlas, hay que guardarlas, hay que añadirle un catalyst, algo para que fermenten, y se tardan de 7 a 21 días para fermentarse y convertirse en vino. Así que en ese pequeño pasaje que dice que comenzó a labrar Noé la tierra, plantó una viña y bebió del vino y se embriagó, pasaron por lo menos 3 años y 21 días. En ese pasajito, Noé, me imagino, yo estoy ahora imaginándome, viendo el aspecto psicológico de Noé. Después que le ofreció el holocausto, Noé estaba en shock. Estaba traumado por lo que había sucedido. 150 días encerrados en un barril flotante, porque eso era lo que era el arca adentro. Escuchando el estruendo de la lluvia, el bramido de los animales, el olorcito de los animales, las peleas entre su esposa y sus yernas, con la suegra, sus hijos los unos con los otros, las esposas de los hijos las unas con los otros. No te creas que eso era un hogar ideal, porque la situación no era ideal. Mira, nosotros estamos aquí hoy, 7/22 del 2020, en una pandemia y en una cuarentena. Y una de las muchas cosas que he tenido que ministrarle a creyentes es la paz en el hogar. Porque salen de quicio, se chocan el uno con el otro. ¿Quién me agarró el remoto? ¿Quién me comió mi pedacito de pastel? ¿Por qué te metes conmigo? No me mires. Y esto solamente entre adultos, imagínate a los niños. Y esto sucedió dentro del arca. No te creas que esto era una situación ideal. Estos son seres humanos con las mismas pasiones y tribulaciones y dudas y ansiedades que tenemos tú y yo. Y ellos no saben qué está pasando afuera. Están en el arca y la única ventana del arca está arriba y está cerrada. Y están en este tipo de submarino y se mueve. Y los animales bramean
y las cabritas berrean y los pájaros berrean, y, qué sé yo, hacen lo que los pájaros hacen, el olorcito. Y ellos todos los días se levantaban a darle comida a los animales y comían ellos. Y estoy seguro que se preguntaban, ¿y hasta cuándo? Dijeron 40 días y 40 noches, van 100 días. A los 150 días salen del arca y por fin ven el sol, la tierra. No saben geográficamente dónde están y solamente saben que nada de lo que ellos conocían existe. Todo el mundo está muerto, excepto nosotros. Y ahora tenemos el mandato de multiplicar y popular la tierra. Y el viejo parece que dijo, yo necesito un trago. Y sembró una viña. Y esperó 3 años. Y agarró la cosecha. Y la preparó, la machucó, me imagino que con los pies, como se hacen allá en los campos. Yo no sé cómo la hizo, la Biblia no dice. Y la guardó. Y a los 7 a 21 días la sacó. La olió, la probó. Y bebió tanto que se embriagó. Noé se embriagó. Y dice la Biblia que cayó descubierto en medio de su tienda, desnudo. Mira el paisaje. No vivían en cuevas, hicieron tiendas. Estos no eran unos cavernícolas. Hicieron tiendas. Me imagino que Noé tenía su tienda y cada hijo tenía la de él. Me imagino, y escúchame bien la palabra, me imagino, que después de estar 150 días, todo el mundo adentro, se querían tener un poco de espacio y separar a estas 3 mujeres, que estoy seguro que tenían sus rivalidades de cuál era la favorita, cuál comía más y cuál comía menor, y quién tenía que paliar las cabritas y quién tenía que paliar el elefante. Porque eso es razón para argumento. No es justo que a mí me toque paliar el elefante y a ti solamente te toque paliar la vaca. Es demasiado más acá que allá. Estamos hablando términos humanos. Estoy dándote la película de una realidad. Esto no es un cuento de hadas. Esto es Biblia. Esto sucedió. Noé sale y se emborracha. Está en su tienda. Y cae, y dice que cayó descubierto. Y uno de sus hijos, el más joven, Cam, el padre de Canaán, entra en la tienda y ve, dice estas palabras, vio la desnudez de su padre. Y se lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Cam, padre de Canaán, y esto lo especifica tantas veces que es quizás algo de lo más fundamental que hay en este capítulo. Hay un problema con esto de ver la desnudez de su padre. Porque a causa de esto, Noé, cuando se entera lo que su hijo le hizo, no lo que su hijo hizo, sino lo que su hijo le hizo, maldice a Canaán. No maldice a Cam, que fue el que lo hizo. Maldice al hijo de Cam. Maldice a Canaán, padre de toda una raza. Aquí es donde esto se pone complicado y color de hormiga. Parece un poco drástico y severo que porque yo me emborraché y tú me viste desnudo, yo te maldiga. Está bien que tú no tenías por qué entrar en mi tienda, pero no es culpa tuya que yo esté borracho. No es culpa tuya que yo esté desnudo. No hay razón por la cual yo tengo que maldecirte a ti. Quizás el pecado es que saliste y le dijiste a todo el mundo que me viste desnudo. O hay quienes creen, y yo de esto no estoy seguro, yo te voy a poner lo que muchos creen y dicen,
que lo que sucedió es que cuando Cam entró y vio a su padre desnudo, descubrir la desnudez de una persona, dice Levíticos 18:18. Este es el estilo literario. Yo a veces le llamo la palabrería de la Biblia. Así es como la Biblia se expresa. Dice Levíticos 18:18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Hay muchos pasajes acerca de descubrir su desnudez, que significa literalmente tener sexo. Yo no puedo descubrir la desnudez de mi madre, yo no puedo descubrir la desnudez de mi hermana, yo no puedo descubrir la desnudez de mi prima, de mi tía. Y eso lo que quiere decir no es que no te puedo ver desnuda. Quiere decir que yo no puedo tener relaciones sexuales contigo. Entonces hay quienes dicen que este hombre entró, vio a su padre desnudo y lo violó. Wow. Esto está difícil, ¿verdad? Acuérdate, quién lo escribió, a quién se lo escribió, por qué se lo escribió y el fondo histórico. El Génesis tiene esta peculiaridad que no muchos pueden entender, ni recibir, ni aún predicar y enseñar. Cuando esto está sucediendo, Moisés no ha nacido. No existen los 10 mandamientos. No existe el pueblo de Israel. No hay una nube, no hay una zarza ardiente. No han salido de Egipto. Egipto no existe. Esta gente son salvajes, burros, cavernícolas. La única ley que tienen es que tú no vas a matar a nadie, porque ya estudiamos la semana pasada que el que mate a varón, por mano de varón morirá. Que solamente existe un Dios, no existen muchos. Entendemos que había diferencia entre animales limpios y animales inmundos. Entendemos que ellos sabían que a Dios había que ofrecerle un sacrificio de sangre, pero no tenían otras leyes. Esta gente tenía relaciones sexuales, padres con hijas, hermanos con hermanas, primos con primas, porque desde que salieron del paraíso los echaron. El propósito era que una mujer diera a luz el Salvador. No había una ley que dijera tú no puedes acostarte con con aquella o con la otra. Sabemos que el diluvio vino a causa de la violencia que había en la raza humana. Voy a añadirle, yo, no le dice la Biblia, que cuando hay violencia, hay perversión, hay agresión, hay maldad. La violencia va mucho más allá de darnos puños. Y por eso Dios tuvo que ahogar a toda la raza humana. ¿Sabe Dios si hubieron actos sexuales asquerosos de varón con varón y hembra con hembra y aún con animales? Pues la violencia causa ese tipo de mentalidad. Y Cam tenía dentro de él la influencia de aquella cultura. Esto es difícil de enseñar y de entender. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y le dijo, crea un arca para ti y tu mujer, y para tus 3 hijos y las 3 esposas de tus hijos. Pero en ningún lugar dice que Cam, Shem y Jafet encontraron gracia. Simplemente dice que por la gracia y el favor que encontró Noé, ellos fueron salvos. Entraron en el arca. El arca es tipo de Cristo, es el tipo de la iglesia, el tipo del evangelio, el tipo de la salvación. Pero la regeneración del espíritu, la transformación del corazón, la mente de Cristo, lo que sucede cuando un cristiano acepta a Jesucristo, no se hizo realidad hasta la cruz. En estos tiempos, cuando una persona creía en Dios, no había regeneración interior. Todo lo que tenía que hacer es seguir la ley.
Y te acabo de decir que la ley eran 3 o 4 puntos. No mates, ofrece un sacrificio que tenga sangre, solamente hay un Dios y hay diferencia entre animales limpios y sucios. Pero ahora te dio un permiso a comer todo lo que se mueve. Así que lo limpio y lo sucio no aplica a tu dieta. Léelo en el capítulo anterior. Yo no me lo inventé, esto sí es Biblia. Este hombre, y menciona estas dos cosas acerca de Cam. Uno, Cam era el más joven. Y dos, él es el padre de los canaanitas. Después, más adelante, en la vida de Moisés, del Éxodo para adelante, los canaanitas son enemigos de Israel. Es más, la tierra prometida que Dios le da a Abraham es tierra de los canaanitas. Y Dios se compromete con Abraham y el pueblo de Israel que va a eliminar a todos los canaanitas y les va a dar esa tierra a ellos. Dios va a despojar, va a usar a los judíos para despojar a los canaanitas y darles esa tierra a los judíos. Y en este pasaje vemos, no sé qué llamarle, controversialmente y políticamente, donde dice y especifica y enfatiza que lo que hizo Cam trajo maldición a los cananitas. Wow, esto está duro. Bendito sea el Señor. Por eso cuando Noé se despierta de su embriaguez y dice en el verso 24, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Dos cosas, no es lo que le había hecho, sino lo que le había hecho. Y enfatiza que era el más joven. Este detalle señala varias razones. Te voy a ministrar algunas que son un poquito duras de aceptar y de ver. Yo no sé si tú sabes esto, yo te lo he dicho 2 o 3 veces. Yo he estudiado psicología y no tengo un diploma, porque los cursos que cogí no era para buscar mi grado en psicología, era para conocerme a mí mismo. Muchos de ellos fueron antes de convertirme, otros fueron después. Pero dentro del mundo animal, los mamíferos, más que otros géneros de animales, establecen dominio. Te voy a hablar específicamente de los caballos y los perros, porque son los que más obvios nosotros como seres humanos viendo programas de televisión podemos establecer que es cierto. Los perros tienen la costumbre de montarse varón con varón uno arriba del otro. Eso no es sexual, no es que los perros sean homosexuales. Es una manera de establecer dominancia. Yo soy el que domino aquí. Es la versión canina de decir aquí el macho soy yo. Los caballos también lo hacen. No estoy seguro que haya otras razas de animales, de mamíferos que lo hagan. Pero los seres humanos también lo hacen. Lo hacen de distintas maneras. No necesariamente siempre en la connotación sexual, sino en que yo te voy a dominar a ti, yo te voy a tumbar a ti al piso, yo te voy a poner en una manera que tú no te puedas mover. Aquí el que manda soy yo. En las cárceles, y gloria a Dios, yo nunca he estado en cárcel, pero en la cultura de cárcel, parte de las violaciones que pasan en la cárcel no tienen que ver tanto con el deseo sexual como el de yo probarte a ti que yo estoy encima de ti. Tú no me mandas a mí, yo te mando a ti. Y hay un sentido de dominarte. Entonces, dentro de este pasaje que enfatiza que este Cam era no solamente hijo de Noé, era el más joven.
yo te voy a poner esta esfera para examinarla, para meditarla, para personificarla. Dentro del arca, él era el más joven y tenía a su padre que le daba órdenes y su madre que le daba órdenes. Y siendo el más joven, sus hermanos le daban órdenes. Y siendo el más joven, las esposas de sus hermanos le daban órdenes a su esposa. Yo veo esto porque el castigo implica la naturaleza del pecado. Sí, de la manera que Noé haya sido o no sido violación, yo no estoy seguro que lo fue. El castigo implica que lo que Cam quería hacer era de algún modo o manera sentirse superior al viejo, al padre. Allá adentro me mandaba todo el mundo, me daban el cocotazo. Yo era el que tenía que obedecer órdenes, pero hoy tú estás borracho. Hoy tú te sometes a mí. Y entonces sale y se lo dice a sus hermanos. Yo no encuentro nada malo. Claro que yo soy de otra cultura, yo estoy en el siglo XXI en Estados Unidos y vengo del Caribe. Si yo entro en un cuarto y veo a mi papá desnudo y lo cubro o no lo cubro, lo que sea, y salgo y le digo a mi hermano, ya está papá borracho y desnudo. Yo no encuentro eso malo, a menos de la manera que lo dije y lo que insinúo cuando lo digo. ¿Me estás entendiendo? O sea, lo que nosotros estamos leyendo y la dinámica personal, emocional de este suceso, algo chocante está pasando aquí. Cuando los hermanos escuchan lo que este muchacho les dice. Hombre, perdóname, yo vuelvo y te repito, yo estoy de una cultura moderna, vengo del Caribe, en la escuela secundaria aquí en los Estados Unidos, cuando tú tomas las clases de gimnasio, si tu gimnasio tiene duchas, es común entrar y ducharte con todos los demás muchachos, estamos todos desnudos, nada que ver, somos varones, si hubiera una hembra, pues a lo mejor alguien se avergonzaba, lo que fuera, ¿no? Pero esa es la cultura de hoy. Pero lo que sucedió en aquella tienda fue tal que los varones, los dos hijos mayores de Noé, no quisieron ni verlo. Se pusieron sus ropas en sus espaldas y entraron de espaldas y cubrieron a papá. Ellos no quisieron ver lo que Cam hizo. No es que no quisieron ver a su papá desnudo. Es que no quisieron ver lo que Cam hizo. Esto está duro de enseñar porque está duro de tragar. Acuérdate la mentalidad salvaje de esta gente en aquellos tiempos. Ahí no había ley. Ni civil, ni religiosa, ni espiritual, ni nada. Cuando Noé se levanta y Noé se da cuenta de lo que le hizo su hijo. Porque esta es la otra cosa que me llama la atención. No es que Noé se dio cuenta de lo que su hijo hizo. Supo lo que le había hecho su hijo. O sea, tú me hiciste algo a mí. Wow. Dice Noé, bendito sea el Señor. Vamos a leerlo. Génesis 9, 23 al 27. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más,
Bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y el castigo tiene que ver con servidumbre. Ahora mira estos, ay Dios mío, Jehová Dios ayúdame. Noé no maldice a Cam. Ya quienes creemos que no podía maldecir a Cam, porque Cam ya había encontrado bendición. Cam había sido escogido para entrar en el arca. Y tú no puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. A pesar de que Cam falló, sea por el extremo de violar al viejo o en mi mente tontería de verlo desnudo, de acuerdo a esa cultura quizás eso era lo más grande del mundo, o quizás que se burló en presencia de sus hermanos. La cuestión es que Noé no maldice al culpable, no maldice a Cam. Tú no puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. Escúchame, cristiano. ¡Wow! Por muy descarriado que tú estés, la maldición no te puede tocar. Siempre y cuando estés dentro de la cobertura. De la cobertura de los que estamos en el arca. Déjame ver cómo te lo explico. Y te lo voy a explicar de esta manera. Por cuanto yo estoy sirviendo a Jehová Dios de los ejércitos y le soy fiel, toda mi casa está bajo la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque si mi hijo o mi hija en conversa le sucede algo, yo voy a llorar. A mí me va a herir. Yo voy a cuestionar a Dios. Y por esa razón hay una cobertura y una protección sobre ellos, sobrenatural. Claro que esto no borra el libre albedrío. Si una hija mía, un hijo mío, endemoniado, endrogado, se tira por un barranco, no hay cobertura que lo guarde. Vamos a hablar cosas lógicas. Pero en mi casa, todos los que están en mi ADN tienen bendición de Jehová a causa de mi bendición. La bendición es más grande que toda maldición. Aún desde el Viejo Testamento. Sí, escúchame. Por eso, Noé maldice al hijo de Cam. Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será de sus hermanos. Voy a parar ahí un momento. Aquí hay unas cuantas controversias. Dicen que Canaán era negro y que en ese momento la maldición a los negros es que van a ser esclavos. Eso yo me lo enseñaron cuando yo era recién convertido y como era recién convertido me lo tragué. Pero después que aprendí, que leí la Biblia, que estudié, que fui al instituto, fui a la universidad, fui a colegio, eso no es cierto. Hay algunos tan brutos que dicen que en ese momento Canaán, que no era negro, se hizo negro. Mentira del diablo. Canaán es el padre de los filisteos, de los amoritas, las macelitas, todas estas tribus con las cuales Israel peleó después, que ninguna de ellas era negra. Los negros vienen de la tribu de Cus, los cuchitas. Lo que Noé declaró sobre Canaán es que Canaán iba a tener que servir. Los hijos de Cam tuvieron que serles siervos a los hijos de sus hermanos. Por eso entendemos que el pecado tenía que ver con dominancia. Quería dominar, no quería someterse. Mira esto. No hay razón para creer que los hijos
de Canaán todavía son malditos. Aunque hubieran sido los negros, vamos a decir que es la raza negra. ¿Está bien? No hay razón para creer que son malditos. Los negros no son malditos, son benditos de Jehová. Una, Cristo en la cruz del Calvario rompió toda maldición. Dos, dice la palabra de Dios en Éxodo 25. Éxodo 25 dice así la palabra del Señor. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa maldición solamente dura hasta la tercera y cuarta generación. Después de eso no continúa. En Isaías, en Ezequiel, hay unos pasajes donde Dios claramente le dice a su profeta que el hijo no llevará los pecados del padre. El hijo no será responsable de los pecados del padre. O sea, cada persona dará cuenta de sus acciones. Pero esta maldición sobre Canaán solamente duró 3 o 4 generaciones. Lo que Noé sí hizo y estableció es un orden jerárquico, un orden social. Hasta ese momento todos eran iguales. Después de esa maldición, unos seres humanos estaban destinados a ser siervos de los otros. Noé creó clases sociales. Unos están arriba y otros están abajo. ¿Quién? Depende mucho de quién tú eres, dónde naciste, tu cultura, tu educación, tu intelecto, tu autoestima. No necesariamente tu tez, el color de tu piel. Pero Noé estableció orden social. Hay los que mandan y los que obedecen. Y ahí se formó el mundo. Me gustaría explicar que por razones culturales, si tú vienes de una casa donde todos son sirvientes, lo más seguro tú vas a ser un sirviente. Tú vienes de una casa donde todos son campesinos, lo más seguro tú vas a ser campesino. Si tú vienes de una casa donde todos son panaderos o mecánicos, lo más seguro tú vas a ser panadero o mecánico. Por lo tanto, la cultura de Canaán, me imagino que por muchas generaciones, aunque ya no había maldición, continuaron siendo sirvientes. Wow. Bendito sea el Señor. La maldición solamente llega hasta la tercera o cuarta generación, pero mira esto. La bendición llega hasta la 1000 generación. Dice así, leo a la letra. Deuteronomio 7 del 9 al 15. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta la 1000 generación. La bendición de Jehová sobre tu vida y la mía va a alcanzar a la 1000 generación de mi descendencia. Aunque yo peque, porque la bendición es más fuerte que la maldición, sobre todo para nosotros que estamos en Cristo. Mira esto, en el Viejo Testamento, si un sacerdote iba camino al templo y tocaba a un leproso, el sacerdote quedaba sucio. Esa es la maldición de la ley. La ley te condena. Pero en el Nuevo Testamento, por la ley del Espíritu, si el sacerdote, nuestro sacerdote Jesús, va camino al templo y su manto toca a un leproso, el leproso queda limpio. Tú y yo tenemos la bendición del Cristo resucitado. No hay maldición que te toque ni a ti ni a mí. Amén. Mira esto. 1 Corintios 7 del 12 al 14. Voy a tocar esto porque creo que te va a bendecir. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone.
porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esto es un tremendo bocado. Esto tendría que dar un estudio desde el principio del capítulo hasta el final. Porque Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios. Estos no son judíos. Ellos no conocen el Torá, no conocen la ley de Moisés. Y muchos de ellos se estaban convirtiendo. Y sucedía que cuando se convertían, el esposo o la esposa decía, si tú te metiste a esa religión, yo no quiero saber nada de ti. Lárgate, agarra a los muchachos y lárgate. O yo agarro a los muchachos y me largo yo, vete para la calle. Y se encontraron con algunos pastores. Esto yo lo confronté hace años, cuando primero me convertí. Hombres que estaban en posición de caudillos del pueblo de Dios, de la iglesia, supuestos pastores, que enseñaban que si tú te convertías, y eso se lo dijeron más a mujeres que a hombres, y le decían a la mujer, tú ahora eres convertida, ahora tú no puedes tener relaciones sexuales con tu esposo, pero yo estoy casada, no importa, él es un inconverso y tú no. Y por lo tanto, tú no puedes tener relaciones con él. Y crearon unas trifulgas, unos conflictos matrimoniales que eran innecesarios. Porque demasiado de muchos cristianos tienen más fe en el poder del pecado que en el poder de la misericordia de Dios. Yo como creyente no estoy supuesto a huirle al diablo y al pecado. Que me huyan ellos a mí. Yo lo evito porque soy cristiano y quiero servir a Cristo. Pero el diablo no tiene más poder que un cristiano. El pecado no tiene más poder que un cristiano. La tentación no tiene más poder que un cristiano. Yo estoy en Cristo. Entonces, Pablo le escribe y dice lo siguiente. Tú, mujer, que estás casada con un inconverso, o tú, varón, que estás casado con una inconversa, tu bendición los santifica a ellos. No son salvos. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de aunque que tu marido sea un borrachón, o fume marihuana, un mal hablado, juegue, es tu marido. Tu relación con él está santificada porque tú estás santificada. Hasta el punto donde tus hijos, los hijos de un convertido y un inconverso, son santos. Porque la bendición de Jehová es más que cualquier maldición. Déjame tirar esto ahí. Por eso yo no tengo miedo de ministrar y predicar en Halloween. Y muchos se escandalizan. Esa es la fiesta de las brujas, ese es el día del diablo. ¿A mí qué me importa? No hay un demonio en el infierno, en todo el infierno, que tenga más poder que un hijo de Dios. En lo que me hace a mi hijo de Dios, que es que cuando yo lo recibí, que creí en su nombre, él me dio el poder, la potestad. Yo tengo la semilla de redención. El Espíritu Santo vive adentro de mí. Yo soy más poderoso que todos los demonios. El cristiano más débil es más fuerte que todos los demonios. Un inconverso que tenga fe en Cristo es más poderoso que todos los demonios. Por eso nos encontramos que en uno de los evangelios que Juan se encontró con alguien que estaba reprendiendo demonios en el nombre de Jesús. Y los demonios salían. Y le dijo, tú no puedes hacer eso, tú no eres uno de los nuestros. Y Jesús lo regañó. Jesús le dijo, no le hubieras dicho eso. El que no está en contra nuestra, está a favor nuestro. Un inconverso con fe en Cristo puede reprender y sacar demonios. Te voy a dar este testimonio. Hace muchos años, una misionera, una sierva de Dios, una mujer mayor de edad, un testimonio, una trayectoria impecable, me escuchó predicar en la radio, estaba en radio Restauración aquí en Elizabeth, y ella ministraba ahí también, y después que me escuchó me llamó y me dijo, quiero compartir contigo, porque yo nunca he escuchado a nadie predicar como predicas tú, y tú estás claro en muchas cosas. Yo quiero que tú escuches este testimonio. Me dice que ella estuvo en el Tíbet cuando era más joven, ministrando como misionera. Y alguien le dijo, ahí arriba hay unos monjes budistas que oran por los enfermos se sanan. Pero ellos oran en el nombre de Jesús.
Y que eso a ella le extrañó, le llamó la atención. Y hizo lo que hubiera hecho yo también. Vamos a ver, vamos a ir a averiguar. Y subió. Y se encontró que sí, que había monjes de estos del Dalai Lama, de eso de raros de allá arriba, calvitos y todo. Y se reunían. Y el monje les leía a la gente en su idioma parte del Evangelio, donde Jesús sanaba enfermos y que en el nombre de Jesús se sanaban los enfermos. Y entonces los llamaban al frente y les oraban en el nombre de Jesús. Y ella dice que vio unos milagros espectaculares, impresionantes. Cuando se acabó el culto, uno de los monjes, que sabía quién era ella, se le acercó para saludarla y con un intérprete le dijo, ¿usted tiene preguntas? Y él dijo, sí, yo quiero saber cómo es posible que si ustedes no sirven a Jesús y no creen en Jesús, que ustedes estén haciendo milagros en el nombre de Jesús. Y él le dijo, primero que nada, yo sí creo en Jesús. Ahí dice que Jesús hace milagros. Yo lo creo, lo enseño, ellos lo creen y los milagros suceden. El problema no es que yo no creo en Jesús. El problema es que usted no cree en Jesús. Y se viró y se fue. Y aquel hombre no era salvo. Era un budista. Él creía en Buda y en muchas otras cosas. Pero cuando él leyó en la Biblia que en el nombre de Jesús sucedían milagros, lo creyó, lo predicó. A los budistas, ellos lo creyeron y cuando se le oraba en el nombre de Jesús, quedaban sanos. Y ella me testifica y me dijo, de ese momento en adelante mi ministerio creció y el fluir de milagros y sanidades creció. Pero tengo que confesar que todavía, como me inculcaron tanto sentido de culpabilidad, todavía limita el poder de Dios que puede fluir de adentro de mí. Wow. Yo quiero que tú escuches esto 2 o 3 veces. Dale rewind y escúchalo. A veces nos han enseñado que tu pecado es más grande que la gracia de Dios, que tu duda es más grande que la fe en Cristo, que tu fallo anula el poder de Dios. Y eso es mentira del diablo. No hay nada más grande que Dios. Y Dios vive adentro de ti. Cuando tú oras, Dios te escucha. Cuando tú oras, Dios te escucha. Te escucha y te contesta. Cuando tú oras por un enfermo, ese enfermo se tiene que sanar, porque en Cristo hay poder y amor y misericordia para sanar. ¿Qué impide? Que el diablo te mete sentido de culpabilidad, te hace mirarte a ti y no mirarlo a él. Pero mira, si Cam no pudo ser maldecido, mucho menos tú. Si tu santidad, tu ser salvo, porque ni siquiera le voy a llamar santidad, si tu ser salvo santifica a tu cónyuge hasta el punto donde tu fruto es santificado, es limpio, a pesar de que él o ella sea sucia, no hay razón por la cual Dios no puede usarte con unción y con poder. No hay razón por la cual Dios no te escuche y conteste tu petición. No importa lo que sea, no limites a Dios. Termino con esto. Números 23, 19 al 20. Hubo un rey que quería destruir a Israel. Israel salió de Egipto, está caminando por el desierto. Este rey le tenía miedo y fue a buscar a un profeta que no era judío, pero era profeta de Dios. Y le dijo, yo te voy a pagar para que tú maldigas a este pueblo. 3 veces les dio una tremenda ofrenda, 3 veces ofrecieron un holocausto, 3 veces se paró el profeta a maldecir a Israel y no podía. Y una de esas veces, esto es lo que el profeta dice. ¿Ok? Está en Números 23, 19 al 20. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. Él dio bendición, y no hay nadie que la revoque. Tú eres bendecido.
Tú eres bendecido. Por eso estás aquí escuchando esta palabra. Porque tú eres bendecido. Y no hay maldición que te pueda tocar. Y no hay nada ni nadie que pueda revocar el hecho de que Cristo es tu bendición y que Dios Padre te quiere bendecir. Bendito sea el nombre del Señor. Vive en esa bendición. Ya tú eres bendecido. Por eso a mí me encanta despedirme. Y me voy a despedir. Como de costumbre. Deseándote lo mejor. Lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.